Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de la Enfermedad Laboral, con la temática titulada Epicondilitis lateral y medial, diagnóstico, calificación y tratamiento. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrados y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Wilmer. ¿Cómo estás? Feliz tarde para todos. Y efectivamente, hoy tenemos una temática muy interesante. Recuerden que las epicondilitis, tanto laterales como mediales, y aquí vamos a ver la diferencia y cómo se manejan, son la tercera patología más frecuente, tercera y cuarta patología más frecuente de la enfermedad laboral en Colombia. Por ende, es un tema de total actualidad para todos nosotros y en todas nuestras tareas. Muy bien, en ese orden de ideas y siguiendo nuestra ruta del conocimiento, recuerden que vamos por nuestra sexta acción educativa, que dentro de esta ruta que nos hemos trazado para poder entender la enfermedad laboral. Pero, y para continuar con el tema, Wilmer, evaluémonos. Claro que sí, doctor Alonso. Vamos a realizar, como bien dice, nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros asistentes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. Y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. Las causas de las epicondilitis son: A, deportes como el tenis y el golf; B, quitar hierbas, pintar, llevar maletas o maletines; C, utilizar un destornillador; D, todas las anteriores; E, ninguna de las anteriores. Daremos 15 segundos para que nuestros asistentes puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 5 opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, deportes como el tenis y el golf, un 18%. B, quitar hierbas, pintar, llevar maletas o maletines, un 3%. C, utilizar un destornillador, un 2%. D, todas las anteriores, un 61%. E, ninguna de las anteriores, un 16% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. La prueba de oro o gold estándar para las epicondilitis es:
A, RX codo, B, ecografía del codo, C, resonancia magnética nuclear, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para responder. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, RX codo, un 11%, B, ecografía del codo, un 16%, C, resonancia magnética nuclear, un 15%, D, todas las anteriores, un 54%, E, ninguna de las anteriores, un 4% de respuesta. Nos iremos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuáles son las formas de tratamiento de la epicondilitis? A, conservador, rehabilitación y antiinflamatorios. B, inmovilización, infiltración con corticoides. C, cirugía. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, conservador, rehabilitación y antiinflamatorios, un 20%. B, inmovilización, infiltración con corticoides, un 6%. C, cirugía, un 2%. D, todas las anteriores, un 70%. E, ninguna de las anteriores, un 1% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Alonso. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por haber respondido a esta encuesta. Yo sé que a veces, y creo que el tema de lo que les explica Wilmer es muy importante. La idea es iniciar entendiendo de qué línea de base partimos, pero esto de ninguna manera es una evaluación que pretenda pues que vamos a generar ese miedo que siempre ha generado las evaluaciones en todas las personas. La idea es simplemente mirar con qué iniciamos y en estos temas mucho más, porque resulta que son muy técnicos, muy conocidos además, porque la epicondilitis lateral y medial tiene una gran presencia dentro de nuestro mundo laboral. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer este proceso? Lo primero que vamos a hacer es tener todas las definiciones, el diagnóstico, cómo se hace, después vemos el tratamiento y que al final miramos la calificación. Este punto de la calificación, tanto de la pérdida de la capacidad laboral como de origen, se vuelve muy importante para finalizar como curul de todo este proceso, para que entiendan cómo vamos a manejar este tipo de patologías. Muy bien, ¿cuál es el objetivo? Entonces el objetivo será entender cosas básicas, qué es, cómo se diagnostica, cómo se evalúa y califica tanto la epicondilitis lateral y medial. Y creo que lo más importante es entender qué es la epicondilitis lateral y qué es la epicondilitis medial, porque son diferentes. Recuerden que ambas constituyen en Colombia de las patologías más frecuentes en nuestro medio. Cuando miramos el codo y vamos primero a preguntarnos qué es la epicondilitis lateral y medial, creo que lo más importante es, y esto lo dejo aquí para poder que lo podamos mirar, es ¿cuáles son los epicóndilos del codo? Entonces, en medicina hablamos de medial cuando está hacia la mitad y lateral cuando está hacia la región del lado de afuera del codo. Entonces, no sé si están viendo mi imagen, pero para quienes estén viendo mi video, la parte interna es la parte medial del codo y la parte externa es la parte lateral del codo. Cuando hablamos de la epicondilitis medial, estamos hablando del codo del golfista. Entonces, es muy interesante porque a pesar de que estamos hablando de una patología que inició su estudio en el deporte, definitivamente cada día más lo hemos asociado al trabajo y al trabajo obviamente que tiene que ver con la manipulación de ciertos objetos. En la epicondilitis medial es muy importante porque es la molestia o el dolor en la parte interna del antebrazo cerca al codo. Entonces el dolor será en esta zona que rodea esta protuberancia que llamamos el epicóndilo medial. Aquí en esta zona va a haber dolor. ¿Y por qué? Porque resulta que allí se insertan los codos que realizan este movimiento que es de pronación. ¿Y cómo es la pronación? Este es el movimiento de pronación, es decir, voy a hacerlo ahorita, esto es supinación y el movimiento contrario es pronación. Este movimiento de pronación junto con la flexión de los músculos es lo que llamamos la inserción en el epicóndilo medial.
esta masa de músculos pronadores y flexores son los que nos dan la sintomatología del epicóndilo medial o del epicóndilo que llamamos hacia adentro o interno. Ahí. Bueno, muy bien. Listo. Dios mío, disculpen todos los inconvenientes que estoy teniendo por conexión a internet, pero bueno, lo importante aquí es, uno, que tenemos una epicondilitis medial. La epicondilitis medial es aquella que tiene que ver con la parte media del codo. En ese orden de ideas hay una molestia en la parte interna del codo y tiene que ver con los músculos que son pronadores, es decir, que realizan este movimiento hacia abajo de la muñeca. En tanto que cuando hablamos de la epicondilitis lateral, hablamos de la parte lateral del codo, de la parte externa del mismo, y que tiene que ver con los músculos que hacen la flexión o los tendores flexores del antebrazo. En ambos casos, ¿qué es importante? Recuerden que la inserción de los músculos, tanto de la pronación como de la flexión, se realiza de la pronación en la parte interna del codo y de la flexión en la parte externa. La inflamación de esas dos zonas son las que generan la sintomatología de la epicondilitis medial y de la epicondilitis lateral. Bien, ¿por qué la epicondilitis lateral y medial son importantes? Primero, son las patologías de mayor frecuencia que generan codo doloroso. Se les ha llamado también epicondilalgia, tendinosis del codo y tendinopatía del codo. Realmente el término más adecuado sería tendinosis del codo y ya les voy a explicar el por qué. En gran medida es causada por una alteración en los orígenes del músculo. El músculo se tiene que insertar en los cóndilos, tanto medial como lateral del codo. En la mayoría de los casos se encuentra en la población lateral. Y obviamente yo prefiero y siempre preferimos llamarla la epicondilitis medial y epicondilitis lateral en vez de hacerle llamado a que sea por tenis o que sea por golf, porque en este caso estamos hablando solo de trabajo. No se encuentran muchos estudios en Colombia que reporten específicamente la frecuencia. De hecho, yo hice una investigación muy profunda sobre este tema y les dejo varios documentos allí y varios artículos que permiten profundizar un poco en todos estos aspectos, pero no se encontraron muchos artículos sobre la situación en Colombia. Muy bien. En la literatura actual son más los estudios de la epicondilitis medial, más que la lateral, y digamos que se comparte información de los dos. Sin embargo, recuerden esto, siempre va a haber mucha más información de la epicondilitis medial que de la lateral. Muy bien. En Colombia y en el mundo ha tenido un aumento significativo en los últimos años. En Francia es generador de una gran cantidad de incapacidades. Se supone que el aumento de las incapacidades fue de casi el 350% entre el año 93 y el año 99. O sea, en 6 años creció 7 veces casi. 3,5 veces la frecuencia. Muy bien. Esta patología de epicóndilo lateral tiene que ver con la disminución no solamente por inflamación y dolor, sino también hay una disminución en casos muy extremos de la movilidad articular. Muy bien, la prevalencia total es de 1,3%. ¿Qué significa eso? Que siempre en las empresas ustedes van a poder encontrar más o menos un caso por cada 100 trabajadores en muchas de las series que se encuentran en la literatura. Por otro lado, presenta un cuadro más en hombres que en mujeres, a diferencia, por ejemplo, del riesgo psicosocial, que se encuentra más en mujeres, por ejemplo, la depresión, que en hombres. Aquí, en el caso de la epicondilitis, es más frecuente en hombres. Sin embargo, algunos estudios mencionan también una presencia mayor del género femenino, eso sí, asociado a patologías de tipo reumático. La edad de presentación, pues es bien simpático porque hay presencia desde los 12 hasta los 80 años, pero el pico máximo de presentación está entre los 45 y los 64 años de edad. Eso significa que es en la edad productiva y luego de que se lleva un tiempo trabajando. Por esto, la presentación entre este grupo de edad. La prevalencia es variable y según las series va desde el 0,4 hasta el 1,9.
Eso depende más que todo de las series y de los países. En nuestro país está más o menos acercándose más al 1.9 que al 0,4%. Muy bien. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en economía de enfermedad laboral? Por un lado, el síndrome de túnel del carpo, campeona, y ya hablamos de él. Segundo, o podríamos decir que subcampeón, síndrome de manguito rotador. Pero sin duda, la tercera patología es la epicondilitis lateral y la epicondilitis medial va en quinto puesto. Por ende, las epicondilitis sumadas pueden estar muy cerca tanto del túnel del carpo como del manguito rotador. Están los trastornos del disco lumbar y otros que en este momento no vamos a hablar de ellos, sino solamente de las dos epicondilitis. Fíjense qué tan importante es. Son la tercera y la quinta patología más frecuente. Usualmente está asociada a labores que necesitan flexión de la muñeca o pronación, que como les decía es este movimiento. Entonces, flexión de la muñeca y pronación de la muñeca. Claro, está asociado a deportes como el tenis, el golf, la arquería. Recuerden que allí también hay que hacer una muy fuerte énfasis en la muñeca para sostener la cuerda, en el racquetball, y esto está indicando que los agarres a mano plena, que tienen que ver con los tipos de raquetas, también tienen que ver con herramientas y por ende están asociados a su presentación. Bueno, el lanzamiento de jabalina. Y estos lanzamientos fuertes están muy asociados a la presencia, ya no como trauma acumulativo, sino como de presencia aguda de la patología. Ahora, en lo ocupacional, la carpintería. ¿Por qué? Recuerden que habíamos hablado de los mangos y de las diferentes herramientas de deporte, pero también tenemos herramientas en carpintería que implican un agarre muy parecido al del tenis y el golf, como es el caso del martillo, el destornillador, y todos ellos están asociados a la presencia de epicondilitis. Por ende, siempre hay que tenerlo muy presente en nuestros trabajadores que hacen mantenimiento. Plomería también, al igual que manipuladores de alimentos. Pero ¿qué es muy importante aquí? El mal uso de férulas durante el trabajo para túnel del carpo. Las férulas que se utilizan para túnel del carpo son generadores de epicondilitis. Por eso, en nuestros pacientes y en el trabajo debemos aconsejar siempre, o más bien, desaconsejar el uso de la férula durante el trabajo porque nos va a generar mayor daño. Muy bien, el 75% de los síntomas se presenta en el brazo dominante. Claro, porque este brazo es el que más utilizamos para realizar las actividades. Allí abajo les dejo uno de los artículos muy interesantes de Descata que habla sobre el trabajo repetitivo y la epicondilitis medial y las prevalencias en el mundo. Anatómicamente, vamos a mirar que la epicondilitis medial es la inserción de los músculos pronador teres, o sea, el que hace la pronación, el flexión carpi radialis, es decir, que hace la flexión del carpo y se apoya en el radio, y el palmaris longus y los flexores digitales y los flexores calpulnares, o sea que están generando la flexión tanto de los dedos como de la muñeca. Estos están asociados a la epicondilitis medial. Si ustedes hacen este ejercicio y es destápense un poco el brazo o tóquense el epicóndilo medial y hacen movimientos de flexión, van a sentir cómo la musculatura allí se mueve. Esto quiere decir que se está apoyando en el epicóndilo medial. Haciendo el mismo ejercicio, si hacemos la pronación y la flexión fuerte del codo, vamos a encontrar y se toca en el epicóndilo lateral, cómo se mueve él. Entonces, cuando realizamos este tipo de actividades, obviamente que estamos apoyándonos en la inserción del tendón del músculo anconio, del músculo radial del carpo, del común de los dedos, del propio del meñique, del ulnar del carpo y del espinador corto. Importantísimo esto. Si no se quieren aprender todos estos nombres, simplemente recuerden tocar y mover, tocar el codo en su parte lateral o medial y mover el brazo tanto en flexión como en pronosupinación. Y van a encontrar cómo se mueven estos músculos y corresponden a la inserción de los mismos en estas dos áreas. Por otro lado, y es bien interesante esto, la epicondilitis se genera primero por una inflamación. Claro, cuando hablamos de epicondilitis, todo el mundo entiende que hay una inflamación. Es cierto, pero eso es solamente en la fase inicial. Posteriormente, al prolongarse la
inflamación en esta zona, va generando una degeneración y esa degeneración va generando un proceso de daño de manera, digamos que progresiva sobre tanto el tendón y esa degeneración poco a poco y de manera prolongada va generando la ruptura del tendón que se inserta o en la región medial o en la región lateral. Y fíjense que esto es muy interesante y les decía al inicio que la epicondilitis medial es la que más se ha estudiado y muchos de los estudios que se han generado en epicondilitis medial se han llevado a la epicondilitis lateral. ¿Por qué? Y esto es porque hay muchos más estudios en relación con la epicondilitis medial que lateral. Por ende, si nosotros hablamos de una degeneración tendinosa, hablamos más de una tendinosis. Esto es un detalle médico, pero es muy importante porque al final nos está mostrando que es más que una tendinitis, una tendinosis. Entonces, por eso, cuando hablábamos de los sinónimos, decíamos que se le puede llamar también tendinosis. Entonces, ¿por qué se produce la epicondilitis? Hay dos formas de generarlo. Entonces estábamos viendo que hay un proceso de trauma repetitivo, es decir, que se están realizando movimientos de manera frecuente de los músculos insertados en el epicóndilo medial, es decir, de aquellos que hacen la pronación y la extensión, y de los que están insertados en el epicóndilo lateral, que realizan la extensión de tanto del carpo como de los dedos. Ese trauma generado de manera frecuente, la contractibilidad de estos músculos va a generar un apoyo muy fuerte sobre el codo, sobre todo si tengo que hacer movimientos de pronación, supinación o de movimiento de extensión de la mano, generando allí un trauma de tipo repetitivo. Entonces, no es necesario que sea muy fuerte, gigante, pues este movimiento para generar el trauma acumulativo, porque como lo dice su nombre, se va acumulando con el tiempo. En tanto que el trauma simple y único, una sola contracción, por ejemplo, como la que se realiza en el golpe con el golf o con el tenis, o con un hacha, en el caso del trabajo, o con una fuerza muy grande, por ejemplo, para atornillar o para desatornillar, puede generar de manera simple y única la lesión del epicóndilo lateral y medial y por ende la epicondilitis lateral o medial. Entonces recuerden, podemos tener o trauma acumulativo y repetitivo o trauma simple y único. Obviamente que están involucrados ciertos grupos musculares y estos grupos musculares se van a ver mucho más fuertes en las personas, por ejemplo, que hacen el deporte profesional, pero también en las manos de nuestros trabajadores que hacen este tipo de trabajos muy fuertes van a tener una hipertrofia muscular del antebrazo. Eso se ha demostrado casi en el 30% de los casos. Y también cuando está en valgo. En valgo significa que el codo está hacia adentro y la muñeca está hacia afuera. Y esto va a generar este daño del cual estamos hablando. Si fuéramos a mirarlos por aparte, cada uno de ellos, la epicondilitis lateral y la epicondilitis medial, la epicondilitis lateral se produce, por ejemplo, cuando se quita hierba, cuando se pinta, cuando se llevan maletas o maletines o se utiliza el destornillador. Pero la epicondilitis medial se va a presentar más bien, por ejemplo, cuando se hace el corte de madera con un hacha, operar una sierra y el uso frecuente de herramientas de mano. Entonces miren cómo comparten de alguna manera, aunque son un poco diferentes los tipos de movimientos, comparten etiología, es decir, causa tanto la epicondilitis lateral en el uso de herramientas manuales. ¿Por qué? Porque ellas van a necesitar la flexión, la extensión, la pronación y la supinación de todos nuestros grupos musculares del antebrazo. Muy bien. Continuando con la fisiopatología, entonces, inicialmente hay un proceso inflamatorio donde hay una ruptura del colágeno. Recuerdan que se habla mucho del colágeno en general en todas las, digamos que, ámbitos médicos y no médicos. Ese colágeno es el que le da estructura al tejido y es el que comienza a generar la inflamación. Y la inflamación a largo plazo genera ruptura. El tejido es reemplazado, es decir, comienza a generarse lo fibroblástico que aparece allí. No se angustien por estas palabras tan técnicas, pero lo fibroblástico es básicamente la generación de nuevo tejido y de nuevos vasos, porque siempre que haya tejido se va a generar, siempre que haya daño por inflamación, ruptura y trauma, se va a generar después creación de nuevo tejido y creación de vasos para tratar de irrigar allí esta zona.
eso lo llamamos hiperplasia, angio, que es vaso, y fibroblástica, que es la generación de los fibroblastos que nos generan la posibilidad de la construcción del músculo. Después de eso, una vez se ha generado toda esta inflamación y toda esta hiperplasia, hay microrupturas. Allí ya estamos avanzando en términos de la patología. Y esa gran degeneración puede generar, al generar microrupturas, puede acumular calcio. Y entonces hablamos de calcificación. En la radiografía vamos a ver la calcificación, que caracteriza además de eso la tercera y la cuarta etapa de esta patología. En estos casos, uno de nuestros investigadores, allí les coloco la clasificación de Nirish, habla de 4 etapas en relación con las epicondilitis lateral y medial. Primero, lesión por inflamación. Hay dolor y hay molestia, ya sea por trauma acumulativo o por trauma agudo. Cuando esta se resuelve de manera satisfactoria con los antiinflamatorios y con el reposo, hablamos de una etapa 1. Pero cuando ya hay una degeneración, es decir, cuando la ruptura, la molestia, la inflamación hacen que se genere tejido fibroso y también vascular, estamos en la etapa 2. Avanzamos a la etapa 3, donde la tendinosis ya daña la estructura del tendón, y en el caso del estadio 4 estamos ya con calcificación. Fíjense cómo arranca en una inflamación y termina en una calcificación y un daño estructural del tendón, lo cual hace que haya mucho dolor con todas las actividades. Y eso nos llama a cómo hacemos el diagnóstico. Y el diagnóstico lo hacemos básicamente con una muy buena historia clínica, preguntando de cuáles son las actividades que desarrollan el proceso o que le generan el dolor. Segundo, una muy buena anamnesis tanto laboral como deportiva, porque es muy probable que en muchos de nuestros trabajadores se generen tanto lo laboral como lo deportivo. Luego yo debo preguntar qué deportes hace, pero también qué actividades laborales hace. El examen físico, que ahorita lo vamos a profundizar un poquito, los estudios imagenológicos, que también los vamos a profundizar diciendo cuál es el gol estándar, y el de descarte de otras patologías que tienen la misma sintomatología, pero que no son ni epicondilitis. Entonces vamos a mirar qué otras cosas pueden generar el dolor. Muy bien. ¿Qué es característico en la epicondilitis? El dolor a la palpación, tanto del epicóndilo medial como del epicóndilo lateral. Entonces es muy, pero muy importante palpar el codo. Segundo, la valoración clínica. ¿Y cómo se hace? Mirando la musculatura flexora de la muñeca. ¿Dónde lo vamos a ver? En el antebrazo y en el codo. Y la sintomatología que se desencadena durante la acción. Es decir, le pedimos al paciente que mueva el brazo, haga pronación, haga supinación, haga flexión del codo, y va a generar el dolor. En general, no se alteran los rangos de movilidad, es decir, el codo no disminuye la movilidad, pero sí va a tener un dolor muy severo. Debo valorar tanto el nervio como los vasos para verificar que no haya alteraciones ni del nervio ni de los vasos, y sospechar lesiones relacionadas con el atrapamiento. Recuerden que el nervio cubital pasa por el codo, y al pasar por el codo este se puede atrapar. Entonces, en ocasiones toca descartar que no sea un atrapamiento del cubital a nivel del codo, que es más o menos el 23% de los casos. El TINEL, que es una prueba de golpear el carpo. Recuerden que el carpo está en la muñeca y se utiliza, y lo vimos la vez pasada, en síndrome de túnel del carpo. Este síntoma también puede ser positivo en epicondilitis. Luego no hay que confundirse. La prueba que hay que realizar se llama flexión del codo, que es más o menos como ustedes lo están viendo en este momento en la imagen, con el codo flexionado en su totalidad y la muñeca en dorsiflexión o en extensión de la muñeca. Se mantienen 30 a 60 segundos, o sea, se parece mucho a la prueba de Fallen en el túnel del carpo, sino que esta es con los brazos separados y en posición contraria a la que hacemos la del Fallen. Y aquí va a generar parestesias, es decir, se va a generar hormigueo y sensación distinta a la que se genera con el tacto. Entonces vamos a generar como un hormigueo, como un corrientazo, lo puede describir el paciente, y va a estar sobre el nervio cubital, que sería en el cuarto y el quinto dedo, es decir, el dedo anular y el dedo meñique. Muy bien. Y voy a leer 2 preguntas que nos acaban de llegar y que han llegado en este tema. La primera dice Luz del Carmen. Dice: buenas tardes, Doc. Interesante el tema. Los saludo desde Cartagena, Bolívar. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre epicondilitis lateral y medial? Entonces, muy bien. Y sé que es muy interesante para ustedes porque se presenta con mucha frecuencia. Y mira que
la diapositiva nos quedó muy bien para el tema. Entonces recuerda, la epicondilitis medial está hacia adentro del cuerpo. Entonces si tú miras al cuerpo, el codo, en la parte que mira hacia el tórax, ese es el epicóndilo medial. Entonces, cuando duele esa zona, es epicondilitis medial. Y cuando duele la parte externa o exterior del antebrazo, es epicondilitis lateral. Entonces, la diferencia entre las dos es básicamente que la una duele por los músculos que hacen apertura de la mano, por decirlo de alguna manera más fácil, perdonación, mientras que la extensión es la de la epicondilitis lateral. Se parecen mucho en que ambos son inflamaciones del tendón y se separan en la zona, es decir, la epicondilitis medial es de la parte interna del codo y la epicondilitis lateral de la parte externa del codo. Muy bien. Luz también nos pregunta qué tan cierto es que si un trabajador es diagnosticado con túnel puede ir presentando trastornos como la EPI y el manguito. Sí, es muy interesante tu pregunta porque es lo que vemos de manera frecuente y es que estas epicondilitis solitas pueden avanzar no porque se genere el proceso allí, sino porque la mala utilización de la muñeca y del codo terminan generando más patologías del hombro. O, por ejemplo, como te contaba, en el caso del túnel del carpo, muchas personas utilizan la férula del túnel durante todo el tiempo y esa utilización de todo el tiempo termina generando epicondilitis. Entonces, la mala utilización de una herramienta de tratamiento puede generarnos daño a nivel del codo y a nivel del codo en su epicóndilo lateral o su epicóndilo medial. Tenemos que descartar, por ejemplo, que hay un daño en el nervio cubital o que haya daño de otros ligamentos colaterales, no de la inserción de los mismos, que es la epicondilitis. Y también tenemos que descartar que no haya daño a nivel del cuello, porque los daños a nivel del cuello también pueden generar no solamente la presencia y confundirse con un manguito rotador, sino también con una epicondilitis. ¿Por qué? Porque recuerden que del cuello parten todos los nervios que van a inervar el miembro superior y por ende por cualquier daño en los mismos puede generar dolores parecidos. Además de eso, las personas no le describen a uno de una manera tan contundente el dolor. Entonces dice, me duele el brazo, y no dice si tiene ya un diagnóstico de túnel del carpo. Y le va a uno a explorar el codo y le duele también el codo. Y le explora el hombro y también le duele el hombro. Eso está muy atado a lo que nos decía Luz Carmen, y es que una vez se comienzan a presentar estas patologías a este nivel, comienzan a generar más daño a diferentes niveles. Muy bien. ¿Qué ayudas diagnósticas tenemos? Entonces la radiología del codo la podemos utilizar, es decir, la radiografía del codo se utiliza con mucha frecuencia, pero no es una prueba que nos dé tanta especificidad en relación con el dolor del codo, es decir, con la epicondilitis lateral o medial. ¿Qué es importante aquí? Que se pueden presentar calcificaciones de los tejidos blandos y esas calcificaciones sí se ven perfecto. Entonces recuerden, miren, el epicóndilo lateral no tiene casi prominencia, es planito, es donde está la flecha. Y el epicóndilo medial, ese sí se ve como más protruido, es el que está hacia adentro del codo. Entonces, los rayos X sirven más para hacer diferencia, por ejemplo, con artritis o con artrosis, que sería más de la articulación como tal. Aquí solamente estamos hablando de la inserción del músculo, o sea, esos puntos donde los músculos se apoyan para poder hacer su acción. Muy bien, la ultrasonografía. Entonces recuerden, los rayos X son buenos, pero no son específicos de la epicondilitis. La ultrasonografía, claro, también nos sirve mucho. Tiene una sensibilidad del 95.2% y del 92% de especificidad. Es decir, captan los casos positivos y descartan los negativos, pero los artículos dicen que tienen que ser hechos por un radiólogo experto, de lo contrario no funcionan y no hay tantos radiólogos expertos en alteraciones osteomusculoarticulares. Y eso tendríamos que pensarlo en otras ciudades donde es un radiólogo que hace absolutamente todo y allí no va a tener especificidad sobre ellos. Entonces no van a ser ni tan sensible ni tan específico. Es decir, es lo que nosotros definimos como dependiente del operador. La ecografía es costo efectiva, es decir, es más barata que la resonancia, pero no es tan sensible. La ecografía nos muestra el engrosamiento del tendón común, a veces colecciones líquidas, a veces calcificaciones, todo eso como ustedes lo están viendo a la derecha en la ecografía. Entonces se ve un poco más borroso, por eso se necesita una persona muy experta en leerlo. Digamos que la radiografía no lo es tanto.
Pero la resonancia magnética, miren esta belleza, la llamamos el gold estándar. ¿Y por qué? Porque es el estudio imagenológico por excelencia para diagnosticar la epicondilitis. Es más costosa, sin duda, como todas las resonancias, porque el aparato es mucho más costoso, pero en general nos diagnostica de mejor manera la epicondilitis tanto lateral como medial. Como les decía, no hay tantos estudios enfocados hacia la epicondilitis lateral y medial, sino que se enfocan más en la medial. Entonces, a veces digamos que se extrapolan de un lado para el otro, pero en general la resonancia magnética es para ambos casos el gold estándar o el estudio de oro, es decir, lo más importante que deberíamos hacer siempre en una epicondilitis lateral o medial. En los pacientes que tienen alta demanda física, tanto trabajadores como deportistas, el trauma repetitivo en valgo, es decir, con el codo hacia adentro y la muñeca hacia afuera, es útil para la valoración de este ligamento colateral medial, también la resonancia. Entonces nos va a hacer el descarte de esas otras patologías. Utilizamos la electromiografía. ¿Por qué? Porque estamos descartando problemas tanto neurológicos como reumatológicos. Entonces, la electromiografía sí se puede utilizar. Y algunos dirán, pero ¿cómo esto no se utilizaba en síndrome de túnel del carpo? Sí, pero también se utiliza en las epicondilitis lateral y medial. Entonces, aquí hay unos estudios, este de Cicotti, que dice que es útil, pero no es la prueba por excelencia. Simplemente me sirve para descartar otros diagnósticos. Otro proceso es el proceso conservador. Y recuerden que vamos a mirar el tratamiento. Entonces, en términos del tratamiento, los tratamientos conservadores son los que muestran los mejores porcentajes de recuperación. El codo es muy agradecido en el tratamiento, sobre todo en el conservador. Del 85 al 90% de los pacientes que tienen epicondilitis reaccionan bastante bien al manejo conservador. ¿Y qué busca el manejo conservador o qué pretendemos con el manejo conservador? Uno, mejoría del dolor. Y ya les explico qué es conservador. Reducción de la inflamación y adecuada rehabilitación y reincorporación a sus actividades de la vida diaria, tanto de trabajo como otro tipo de actividades. Aquí les dejo este artículo de Schwartz que habla precisamente de este manejo. Entonces, ¿cuáles son las fases de tratamiento? Primera fase, tratamiento conservador. Segunda fase, continúa siendo conservador, pero ya le meto rehabilitación. Y tercera fase, manejo quirúrgico. Entonces, en la primera fase, ¿qué hacemos? Reducimos la actividad física o la actividad física tanto deportiva como del trabajo que genera la sintomatología. Eso significa que debemos generar incapacidades temporales para reducir la cantidad de movimientos y obviamente el paciente tiene que no hacerlo. Analgésicos antiinflamatorios o proinflamatorios como el Traumel. Recuerden que el Traumel hace una actividad diferente a la del antiinflamatorio. Entonces lo que hace es favorecer las actividades de tipo inflamatorio. La infiltración con corticoides es supremamente importante y el plasma rico en plaquetas. Todos esos son de primera fase. La segunda fase es rehabilitación y ya vamos a mirar cuál es. Y la tercera fase es un manejo quirúrgico del paciente. Pero todos tienen su indicación. Entonces, como están viendo aquí en la primera fase, estamos dando a la derecha el antiinflamatorio no esteroideo, la utilización de frío local durante 15 a 20 minutos, 3 a 4 veces al día, es muy útil, pero recuerden esto, nosotros le decimos aquí muy fácil, al paciente no es tan fácil parar 3 o 4 veces al día, así esté en incapacidad, a ponerse el frío. Sin embargo, es lo que está recomendado y nos da muy buena respuesta. Cuando hay pobre respuesta, entonces en las noches uno puede colocar férulas, igual que en el túnel del carpo, pero son férulas para la noche solamente, no para el trabajo. También se coloca esteroides, como ustedes están viendo en la parte de abajo, para los que no son muy impresionables, pues simplemente con una aguja buscamos los epicóndilos y se inyectan con corticoide, lo cual disminuye la inflamación. Sin embargo, no hay muchos estudios de cuál es el corticoide que más funciona ni cuál es la cantidad. Entonces es mucho a discreción del ortopedista que realiza la infiltración y que ha hecho muchos procedimientos. Entonces él elige tanto el corticoide como la cantidad que va a aplicar y qué tan frecuentemente lo va a hacer. Las inyecciones de esteroides son muy útiles y uno lo oye en los pacientes, y no sé si ustedes lo han oído en sus trabajadores y en sus pacientes para los que son del sector salud. Allí generalmente hay un alivio muy temprano de los síntomas tan pronto se aplica el corticoide o el corticosteroide. Sin embargo, hay recurrencia de la sintomatología, es decir, nos dicen después, mire, sí me mejoró inicialmente, pero me regresó la sintomatología.
Y eso es cuánto, es más o menos en 2 de cada 10, es el 18%, hasta la mitad de los pacientes hacen un alivio inicial, pero luego les continúa la patología. Entonces, este no es muy, digamos, no es muy perecedero, aunque a algunos sí les va a funcionar muy bien. ¿Qué otras cosas utilizamos? Entonces, hay estimulación galvánica, que es básicamente el paso de TENS, por decirlo de alguna manera, o de corriente eléctrica sobre el codo, funciona. Las ondas de choque de tipo ultrasonografía maneja muy bien los síntomas. Y a pesar de que son recomendados en primera línea, no hay muchos estudios bien hechos, randomizados, es decir, donde estén doble ciego, es decir, estudios que me permitan evaluar efectivamente su eficacia. Pero bueno, se siguen utilizando porque les sirven mucho los síntomas y la gente se siente muy bien. El uso de sustancias tópicas, entonces cremas, Voltaren, Traumel, sí están, digamos que se ha mostrado mejoría de los síntomas respecto del placebo. El placebo es darle algo que el paciente crea que le mejora. En este caso sí parece que son mejores que el placebo. Y por otro lado, existen dos aplicaciones. Una, la aplicación de sangre autóloga, es decir, se le saca al paciente sangre, se hace un aspirado del sitio y se coloca esta sangre allí en esta zona. Y también se hace aplicación de plasma rico en plaquetas. Esto de plasma rico en plaquetas, al igual que la inyección de sangre autóloga, parecen generar mucha mejoría en los pacientes. Sin embargo, la literatura es escasa. También hay manejo con ondas de choque y láser, que ha demostrado, digamos, que eficacia en el manejo. Aquí les dejo este artículo de Bisset que analiza estos tratamientos y cómo han mejorado. Otro punto súper importante, y creo que ustedes lo han visto en muchos de los pacientes, tanto trabajadores como deportistas, es la férula de codo. Esta férula de codo se aplica sobre el tercio proximal, es decir, sobre la parte más cercana del antebrazo hacia el codo. Y allí se recomienda para estadios iniciales. Ya cuando está muy avanzado, estamos hablando de una fase 3 o cirugía, no son muy indicados. ¿Y para qué sirven? Digamos que en la actividad disminuyen los síntomas y disminuyen la actividad de la fuerza de los grupos musculares que estábamos viendo de flexión y de pronosupinación. Entonces, cuando yo disminuyo esa fuerza, al disminuir la fuerza, disminuye la tensión sobre el epicóndilo lateral y sobre el epicóndilo medial. Esas férulas están indicadas, pero lo primero que tengo que tener en cuenta son dos cosas. La primera es que esa férula puede, digamos, generar compresión del nervio interóseo anterior y posterior. En ese orden de ideas, yo tengo que tener mucho cuidado que no esté generando sintomatología neurológica. Si me lo genera, debo suspenderlo. El otro tema es que si no mejora, si no se de la sintomatología, pues no hay que usarla más, porque no va a funcionar mucho más. En ese caso, entramos a la segunda fase de tratamiento. Entonces, recuerden, antiinflamatorios, disminuir la actividad, incapacidades, antiinflamatorios tomados y el corticoide inyectado. Láser y este es otro tipo de medidas que no son tan intervencionistas. En la segunda fase, hacemos una rehabilitación guiada. ¿Eso qué quiere decir? Que se hacen movimientos para conservar la movilidad, la flexoextensión y realización de ejercicios isométricos. Isométricos es que se contrae el músculo, pero no se mueve el segmento, o sea, no se mueve el antebrazo ni la muñeca. Ese plan de rehabilitación se hace por cada individuo y de acuerdo con las actividades de la vida diaria y las actividades de trabajo que tiene la persona. Disminuir siempre las posturas que son desencadenantes de los síntomas, es decir, mantener a la persona en una postura que no le genere daño. Y mirar cuáles son los elementos. Aquí dicen deportivos, pero no solamente eso, también las herramientas para poder rediseñarlas y generar menor daño sobre la posición del codo en la flexión y la extensión. En términos claros, el manejo conservador hace que haya una persistencia de síntomas en el 12 al 30% de los pacientes. Disminuir las posturas inadecuadas es lo clave y acelerar la actividad una vez hecho el tratamiento puede generar una mejoría temprana. Y continuar el tratamiento continúa siendo bien interesante el manejo de tipo conservador. Sin embargo, para los pacientes que persisten los síntomas, que les imposibilitan la realización de la actividad o que es un deportista que yo quiero rápidamente reincorporar, está indicado el manejo quirúrgico.
En estos casos lo que se hace es básicamente una disección, un corte de la zona que está generando la inflamación, la fibrosis que estábamos hablando anteriormente, y luego se realiza el cierre de esta zona. Y rápidamente se realiza un proceso después de rehabilitación para poder mejorar la reincorporación. Esta es, digamos que el gold estándar en términos de cirugía, de tratamiento, la cirugía. Esta es simplemente la descripción de la cirugía y cómo Rosenberg la describe y nos dice que va a retirar ese tejido que es inflamatorio y que no nos permite la recuperación del paciente. Entonces, la cirugía, recuerden, muy importante para el manejo. Finalmente, la artroscopia del codo, que ustedes le están viendo aquí a mano derecha en este artículo de PERT, dice que es técnicamente demandante, o sea, los especialistas en codos son pocos y tienen que tener mucha habilidad para hacerlo. La ventaja es que hay un periodo de rehabilitación más corto que cuando hacemos cirugía abierta. Preserva los extensores y hace una evaluación interarticular del codo, es decir, mira que no haya un daño del cartílago articular, que también puede ser un diagnóstico diferencial. La articulación del codo no es la que se inflama en la epicondilitis lateral y medial, recuerden, es el epicóndilo. Y en el caso del artículo de Sono, reporta que hay un estudio de piezas de cadáver donde describe la aplicación de esta técnica en pacientes de epicondilitis medial, diciendo que es muy buena en términos del mejoramiento. ¿Cómo se califica? En el manual de calificación, en la tabla 14.4, vemos que hay para la flexión, la extensión y la pronosupinación del codo. Y fíjense ustedes que la sola limitación de la movilidad puede llegar hasta el 23 o el 6% del daño en una movilidad muy severamente afectada. Sin embargo, recuerden que el codo casi no se ve afectada la movilidad articular y la anquilosis, que es la que puede llegar inclusive hasta el 55% de deficiencia, no se da en los casos de epicondilitis, sino en el daño articular. Muy bien, estos son los movimientos que estábamos hablando de pronación, que lo están viendo a su mano derecha de la pantalla, que es donde la mano baja, entonces es como el pulgar llegando hacia abajo y es donde se presenta mayor daño en la epicondilitis medial. Y la extensión en el caso de la epicondilitis lateral. Muy bien. Recuerden que para la parte de estudio de origen se mira la postura, el esfuerzo, la manipulación de cargas y el movimiento repetitivo. Y estos deben estar analizados en la evaluación de puesto de trabajo. ¿Cuál? Pues depende. Puede ser un OWASP o un RULA cuando estamos hablando de carga estática. Carga dinámica, un ANSI y un NIOSH. Y la inadecuada diseño de puesto de trabajo, un NIOSH, por ejemplo, nos sirve bastante para poderlo analizar. En términos claros, estas son las evaluaciones avaladas por la Gatizo para realizar la evaluación de la calificación de origen de un epicondilitis. Les dejo una bibliografía que ya les he dejado bastantes artículos anteriormente y está para, digamos que para profundizar. El artículo de Diego Muñoz es muy bueno y hace una revisión sistemática de todo lo que está pasando a nivel del codo. Wilber, entremos a nuestra evaluación final. Y creo que se nos comportó bastante bien y nos quedan una pregunta para el final. Claro que sí, doctor Alonso, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a realizar entonces nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nos dice nuestra primera pregunta. Las causas de la epicondilitis son A. Deportes como el tenis y el golf. B. Quitar hierbas, pintar, llevar maletas o maletines. C. Utilizar un destornillador. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Deportes como el tenis y el golf, un 15%. B. Quitar hierbas, pintar, llevar maletas o maletines, un 1%. C. Utilizar un destornillador, un 0%. D. Todas las anteriores, un 81%. E. Ninguna de las anteriores, un 4% de respuesta. Doctor Alonso, cuéntanos qué tal nos fue en esta primera pregunta. Wilmer, muy bien. Pasamos de una respuesta correcta, que es todas las anteriores, es decir, la aplicación del destornillador, tenis, todas las actividades de llevar de peso, de un 61 a un 81%. Muy bien, muchachos. Doctor Alonso, muchas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta.
La prueba de oro o GOLD estándar para la epicondilitis es A, RX codo, B, ecografía del codo, C, resonancia magnética nuclear, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, RX codo un 4%, B, ecografía del codo un 4%, C, resonancia magnética nuclear un 38%, D, todas las anteriores un 52%, E, ninguna de las anteriores un 1% de respuesta, doctor Alonso. Bueno, muy bien. En este caso también hubo una mejoría muy clara. Todos, el 38% que lograron elegir resonancia magnética nuclear, esa es nuestra prueba de gol estándar. Los otros se utilizan, pero no es la prueba de gol estándar. Pero muy bien, duplicamos las personas que ya sabían o que mejoraron su conocimiento sobre resonancia magnética nuclear. Vamos con los resultados. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestra acción educativa de hoy. ¿Cuáles son las formas de tratamiento de la epicondilitis? A, conservador, rehabilitación y antiinflamatorios. B, inmovilización, infiltración con corticoides. C, cirugía. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de la acción educativa de hoy. Vamos con los resultados de nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. A, conservador, rehabilitación y antiinflamatorios, un 13%. B, inmovilización, infiltración con corticoides, un 7%. C, cirugía, un 2%. D, todas las anteriores, un 78%. E, ninguna de las anteriores, un 0% de respuesta, doctor Alonso. Pues efectivamente les fue muy bien, el 78% asentó, todas las anteriores son, digamos, alternativas de tratamiento. Y aprovecho, Wilmer, para la última pregunta, que es de María Teresa, que nos pregunta, ¿los corticoides no son muy contraindicados? La verdad es que no. Lo que pasa es que no hay muchos estudios en relación con cuál es el tipo de corticoide, pero sí mejora bastante inicialmente, hasta el 50%. O sea, 1 de cada 2 pacientes a los cuales se les aplica el corticoide mejora bastante y no reincide después de esta aplicación, pero muchos sí reinciden. O sea, es mitad y mitad. Es un albur, efectivamente. Wilmer, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes y pido disculpas por los problemas que tuvimos de comunicación de internet. A ti, Wilmer, muchas gracias, ingeniero, y a todos ustedes, muchas gracias. Doctor Alonso, no señor, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en este espacio académico. Te deseamos una excelente tarde. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti, y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final
llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.